Bueno, ya son las 5, y pues por ahí ya estamos varios conectados, ya se está transmitiendo en Facebook, entonces si gustan podemos ir comenzando. Entonces, bueno, no sé cómo vea, doctora Jessica. Sí, está bien, Rox. Ok. ¿Diría el director si se va a conectar? La verdad no sé. Bueno, si no, ahorita le mando un mensaje y Ok, hacemos el cierre con alguna ok, autoridad. Sí, si perfecto. quieres ir presentando a la doctora para empezar Ok, en tiempo. claro, gracias, doctora. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Pues esta es nuestra última conferencia en esta primera jornada que organizó la Facultad de Enfermería y Nutrición por el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que bueno, ya supimos, ya pasó, pero pues este es el cierre que vamos a dar. Y pues estamos muy contentos porque aquí tenemos pues a nuestra invitada especial, la maestra Beatriz Saraí Aguilera Gallegos. Entonces les voy a platicar un poquito de ella y ya posteriormente pues comenzaremos con la charla que ella nos tiene preparada. Bueno, ella principalmente es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra en Derechos Humanos, igual por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Penales y Políticas Criminales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, ella actualmente es la defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues cuenta con gran experiencia en trabajo con niñas, adolescentes y mujeres, especialmente con mujeres en situación de violencia y población en desventaja. Entonces, pues agradecemos mucho su presencia, le brindamos la palabra y pues ella nos va a dar un poquito una charla de cuáles son los retos que enfrentamos nosotras las mujeres universitarias en estos espacios universitarios donde nos desarrollamos y donde llevamos a cabo nuestro proceso estudiantil. Entonces, bienvenida y pues todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes y pues mi agradecimiento total tanto a la Facultad de Enfermería y Nutrición como muy en especial también a la doctora Jessica Rangel, que es quien nos extiende esta invitación a la Defensoría. Y pues aquí estamos con todo el gusto de poder colaborar y generar este tipo de actividades que, si bien ustedes mencionan, bueno, aquí Roxana nos comentaba que pues ya el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia pasó, hemos tomado todo el mes en la universidad también para seguir visibilizando la necesidad de que se vaya concientizando y se vaya adoptando también de diversas herramientas a niñas, a mujeres que incursionen en estos espacios. Ahorita que pues iba notando aquí quienes estamos conectados, conectadas, me doy cuenta que habemos muchas mujeres. Y esto también es resultado de luchas que llevaron a cabo mujeres que nos antecedieron. Y eso es lo importante también, recordar que los derechos que hoy ejercemos, mujeres anteriores a nosotras, que nos antecedieron en tiempo, en espacio, incluso también, pues fueron quienes dan origen a que el día de hoy sean derechos reconocidos. El poder reunirnos en estos espacios, el tomar una clase en la universidad, realmente son, pues ahora sí que la consecuencia de todas estas luchas, lo cual no implica que ya esté todo dicho, todo hecho, porque nos damos cuenta que al día de hoy enfrentamos nuevos retos. Así como dentro del feminismo hay diferentes olas en donde se busca proteger determinados derechos o buscar el reconocimiento de ellos en determinados tiempos. Una de las primeras luchas fue el derecho a poder participar en la vida política del país también, que un poquito lo retomando porque sí hablamos de una violencia política en razón de género, donde las mujeres que se están atreviendo a ir a estos espacios de toma de decisiones, estos espacios políticos, enfrentan nuevos retos. Entonces, es muy importante no perder de vista, pues nosotras tenemos que seguir impulsando ese reconocimiento. No implica tampoco que, digamos, que ya todo haya terminado y que no hay más por hacer, sino todo lo contrario. Y es justo lo que estaremos abordando un poquito en esta charla, que a mí me gustaría también que ustedes, con toda la confianza, cuando quieran participar, quieran
agregar algún comentario, tengan la confianza. Créanme que así construimos todavía más nutrido este espacio de participación y pues aquí vamos a estar con el gusto también de escucharles. Entonces, pues bueno, déjenme, voy aquí presentando son un par de diapositivas, no son muchas porque considero que más bien aquí podemos generar toda otra serie de reflexiones más que poner algún concepto o alguna categoría al respecto. Bueno, aquí, como bien nos han presentado, estaremos hablando de los retos que enfrentamos las mujeres en estos espacios universitarios y me parece que no son temas ajenos a nadie de nosotras. Conforme los vayamos mencionando, incluso nos va a permitir también hacer una reflexión de cómo estamos transitando en la universidad o cómo estamos permaneciendo en la universidad. Cuando hablamos de la comunidad universitaria, pues nos referimos tanto a estudiantes, pero también no hay que perder de vista mujeres en el área administrativa y mujeres académicas, mujeres docentes. Entonces, en el lugar que estemos ocupando, nos podemos dar cuenta que estamos también rodeadas de una serie de retos que pareciera pues ser a veces o interminables o más complicado de poder atravesarlos. Sin embargo, en la medida que se vaya visibilizando esta problemática, se van generando también políticas universitarias, reformas a nuestra legislación universitaria, acciones por parte de la propia universidad para ir cerrando o ir eliminando incluso pues estos obstáculos que nos vamos a encontrar. Históricamente, bueno, más bien, aquí, tenemos muy en cuenta que tiene un papel fundamental y muy importante en la movilidad social e incluso en la igualdad de oportunidades, ya que al desarrollar o al obtener nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, pues también nos permite mejorar a la par las oportunidades de vida o el desarrollo de nuestra vida. Y no solamente nos alcanza a nosotras las mujeres, sino que además cuando hay personas que dependen económicamente también de nosotras, pues impacta esa formación profesional que podemos recibir en quienes están también ahí con nosotros. Sin embargo, también tenemos en cuenta que para alcanzar este máximo desarrollo en la parte pues, académica, como ahorita lo estamos mencionando, a lo largo de la historia las mujeres han tenido que superar toda una serie de retos para poder lograr tener en igualdad de condiciones el mismo ejercicio de sus derechos como lo han hecho los hombres. A lo largo de la historia, por lo tanto, y aquí ya era donde un poquito les quería entrar a esta parte histórica muy breve, pues las mujeres por lo general se nos han asignado roles tradicionales y también en el espacio interno, es decir, estos roles que tienen que ver con el cuidado del hogar, pareciendo que solo para ellos nacimos las mujeres para dedicarnos a lo que es la zona de la casa, tener que, si en dado caso de tener todo en orden y no se preocupe por nada. El espacio público, este es el espacio privado, el espacio público históricamente se había entendido como un espacio en donde solamente los hombres podían ir a detentar ese espacio, a usar ese espacio, es decir, quiénes eran quienes iban a los trabajos en las empresas, pues igual dentro de los puestos o cargos públicos. ¿Quiénes son quienes dan, digamos, la cara al espacio público? Pues los hombres, las mujeres no teníamos nada que hacer ahí. Y es así como a partir de que las propias mujeres empiezan a cuestionarse, a preguntarse por qué son solamente los hombres y que comienzan a reflexionar que no tienen dueño, que no son de propiedad de un hombre, que pueden también participar de estas decisiones, es que comienzan a cuestionarse por qué no se les ha tomado en cuenta. Incluso les decía, una de las primeras pues luchas que dentro de las olas del feminismo, dentro de estas etapas históricas del feminismo, es justamente la lucha por lo que es la participación o la posibilidad de participar en el espacio, en la toma de decisiones de la vida pública de la vida pública o vida política del propio país. En esta lucha, pues también ahorita mencionando a una de tantas mujeres que pues ya se han ido
también señalando dentro de la historia como parte importante del desarrollo de la historia de la humanidad, pues tenemos también por ahí en el año de 1791 a una mujer muy reconocida, una mujer francesa, Olympe de Gouges, que ella justamente se cuestiona esto que les estoy platicando, de por qué las mujeres no podían participar de la vida pública del país, de la vida política, porque no podían decidir quién iba a gobernar, no solo ellas ejerciendo un voto. Esa reflexión la lleva a cabo luego de que al finalizar la Revolución Francesa en 1789, pues justamente y también dentro de tema de derechos humanos, surge uno de los primeros, digamos, hechos, que justamente es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero vean cómo aquí también no es un término que está incluyendo a mujeres, solamente está hablando de derechos y obligaciones del hombre y del ciudadano. Y entonces, 2 años después, por eso les cuento de Olympe de Gouges, 1791, se pregunta por qué solamente hacia ellos. ¿Por qué no también hablar de una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana? Y ella lo que hace es escribir, digamos, también generar ese documento, pero con este lenguaje no solamente incluyente, sino referido hacia las mujeres. Y pues bueno, ¿qué les cuento? Olympe de Gouges, derivado de pues, este atrevimiento que tuvo ella para su momento, claro, en aquel tiempo, pues bueno, fue vista como una mujer atrabancada. También los señalamientos como vienen a perjudicarnos en gran medida de nuestras actividades, pero para ella, más que perjudicar los señalamientos, esos señalamientos generaron, que la llevaran a la horca. Olympe de Gouges fue asesinada brutalmente a través de lo que es la horca, porque era muy revolucionario para este momento pensar siquiera que las mujeres ciudadanas y que las mujeres tenían derechos. De los hombres ya no había duda, pero de las mujeres, ¿cómo iba a ser posible si siempre habían sido como si fuera un objeto susceptible de ser propiedad de un hombre y que además era ese hombre quien tomaba las decisiones por ella? Y créanme que aunque hablamos de los años 1789, 1791, estas historias realmente no han terminado. Hoy en día vamos a encontrarnos, y ahorita podemos conversar algunos ejemplos tal vez, en donde las circunstancias se siguen repitiendo. Van adoptando tal vez algunas otras características, va modificándose o incluso hasta actualizándose la forma en la que se va, digamos, entendiendo a la mujer como si perteneciera a alguien, y se va entendiendo que la mujer no puede participar o no podemos participar de todas las áreas, pero ahí estamos nosotras recordando día tras día desde nuestras funciones que pues también somos personas sujetas de obligaciones y de derechos sobre todo. Entonces, pues ahí es donde yo siempre hago hincapié y siempre invito a todos. Generalmente lo hago hombres, mujeres en mis clases, pero en este caso y de forma muy particular la invitación está abierta a que se sumen a estas acciones todas las mujeres en el espacio en el que estén para visibilizar la necesidad de que no solamente seamos incluidas, sino que también seamos respetadas y además seamos tomadas en cuenta. A finales del siglo XVIII también es muy importante mencionar que con la revolución industrial, las mujeres también empezaron a incorporarse al mundo laboral. Claro, también se incorporan, pero no con las mismas condiciones que los hombres ya estaban incorporados al espacio laboral. Las condiciones eran todavía un tanto adversas y también esto, hoy en día seguimos encontrando muchas semejanzas en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque se hablaba que los hombres, o más bien se dio cuenta que los hombres por los mismos trabajos que las propias mujeres. Hoy en día esto lo conocemos como porque a pesar, vean, esto era el siglo XVIII, estamos en pleno siglo XXI,
todavía sigue habiendo una brecha salarial entre las actividades que realiza un hombre y una mujer, aunque sean las mismas y aunque tengan la misma formación. Y eso hablamos de personas con formación tal vez acá universitaria, tal vez ya hablamos de personas con posgrados, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que desempeñan trabajos y no han tenido la oportunidad de acceder a esta formación universitaria? Pues es lo mismo, también hay esa brecha salarial. Y sobre todo, pues no tenían los mismos derechos laborales. Entonces, ahí vamos, pues también generando esta reflexión de por qué sigue permanente esta necesidad de reafirmar nuestros derechos. La lucha por la igualdad en el mundo laboral también pues ha dado dentro de la historia pues grandes reseñas, grandes pues también relatos de personas que, de mujeres que nos han antecedido. Estamos ya cerrando el mes de febrero, próximas a iniciar el mes de marzo, y con ello viene el 8 de marzo, que ha sido reconocido u oficializado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 como el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, tampoco, digamos, se llega de gratis a este día, sino que además, pues, implicó otra lucha, implicó muertes de mujeres también, para reconocer no solamente que las mujeres tenemos derechos laborales, también generar posibilidad de acceder a los mismos derechos que los hombres. Por aquí, si me permiten, déjenme, aprovechando que tenemos el día muy cercano, solo que tengo que hacer, aquí, a ver, acá está. Es un video muy pequeñito, no dura tanto tiempo. Aquí va. La conmemoración del Día de la Mujer tiene su origen a inicios del siglo XX, cuando en 1908, alrededor de 15.000 mujeres salieron a manifestarse en Estados Unidos para exigir mejores condiciones laborales, sueldos más justos y derecho al voto. Para 1909, el Partido Socialista de América declaró el 28 de febrero como Día Nacional de la Mujer. Y un año después, la alemana Clara Zetkin promovió que la celebración se hiciera a nivel mundial. El 25 de marzo de 1911, se registró un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde murieron 146 trabajadoras que no pudieron escapar del edificio en llamas, bloqueado por los dueños. Después de la tragedia, las leyes estadounidenses fueron modificadas para ofrecer mejores condiciones laborales en las industrias. Así se creó el Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles y la realización de exigieron el derecho al voto para las mujeres en Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, cientos de mujeres rusas para pedirlas. Fue el 8 de marzo. En 1977, la Organización de Naciones Unidas convirtió el 8 de marzo en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Era un video muy breve, pero aquí regreso a la presentación para que de alguna manera pues sigamos visibilizando el por qué la necesidad pues de no perder de vista, de mantener en la memoria todas estas luchas, esas mujeres que murieron en ese incendio derivado de esa lucha por sus derechos laborales, pues también han generado que hoy en día podamos gozar de otra serie de derechos, y pues también eso va marcando un precedente muy importante en la historia de los derechos de las mujeres. Entonces ahí, conforme vamos avanzando, podemos ir dándonos cuenta cómo han sido estos movimientos feministas, cuáles han sido los logros, y entonces caemos en cuenta que podemos votar hoy en día, podemos también participar como candidatas a algún espacio de carácter público, podemos también hablar de derechos laborales, podemos ir a la escuela, tomar alguna profesión que incluso no sea para no
no sea como generalmente se pensó que solo para hombres, sino que también las mujeres podemos estudiarlas, pero les digo que los retos no han terminado. Todavía tenemos por ahí muchas otras luchas que en la actualidad seguimos viviendo y que nos toca a nosotras, que estamos aquí, pues también buscar mejores condiciones de vida para las mujeres que vengan también después de nosotras. Por aquí también les quiero compartir dentro de esta parte histórica, y muy rápidamente, porque es una imagen que incluso vamos a estar viendo muy continuamente a partir del mes de marzo, por ahí en los perfiles de Facebook, compartiéndola de una u otra forma. Esa famosa imagen donde sale una mujer también con un pañuelo en la cabeza y con el brazo también levantado, en donde dice "We can do it", nosotras podemos, pues es importante mencionar que fue creado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para levantar el ánimo de la población. ¿Pero por qué levantar el ánimo de la población? Porque justamente a raíz del conflicto bélico o de los conflictos bélicos, pues ¿quiénes eran quienes iban a la guerra? Justamente los hombres. ¿Y quiénes tenían que sustituir a los hombres en las fábricas o en los campos, en todas las actividades económicas? Las mujeres eran quienes tenían que ir a llevar a cabo estas actividades, por lo cual también jugaron un papel muy importante o tuvieron una participación muy importante y relevante, porque fueron quienes mantuvieron el país en marcha y que evitaron también que, pues de por sí la economía ya estaba dañada, sufriera todavía más problemas por el derrumbe también de las actividades económicas a falta de los hombres. Por aquí está el cartelito que les digo que seguramente ustedes o lo compartirán o lo han compartido, en donde está justamente la mujer. Por aquí está el cartel, la mujer con el brazo levantado como un símbolo justamente de poder, de fuerza de las mujeres trabajadoras. Y pues fue sino hasta 1980, pese a que es también un cartel que ya tiene mucho tiempo, que se convirtió en un símbolo del movimiento feminista y que incluso también lo vemos por ahí en alguna de estas marchas que se llevan a cabo por mujeres, que alguna llega a aportarlo. Y bueno, también pues aquí está una pequeña historia en donde pues nos relata justamente cómo es que ese cartel que se realizó pues estaba ahí, digamos que traspapelado y permaneció en el olvido hasta que quisieron llamar la atención y hasta el día de hoy pues lo seguimos utilizando e incluso actualizando. ¿Por qué no? Porque ya vemos que se han puesto igual a otro tipo de mujeres dentro de este cartel. También, hablando de los movimientos feministas, no quiero pasar por alto otro tema que es muy importante y que dentro de este movimiento feminista se le ha llamado techo de cristal de manera metafórica a la situación de desigualdad que vivimos las mujeres en diferentes ámbitos. Un poco la analogía o la metáfora es porque un techo de cristal, o qué pasa con un techo o una puerta de cristal. ¿Cuántas veces aparentemente tenemos como esa posibilidad, por ejemplo, una puerta de cristal, pero si no continúa, pues por esas barreras existen o no se quiere admitir que existen, pero que ahí están y que terminan también perjudicándonos a las mujeres para que podamos desarrollar tanto nuestra carrera profesional como nuestra vida personal. Entonces ahí también no hay que perder de vista este techo de cristal, y ahorita seguramente ustedes mencionarán algunas de las situaciones que pueden ser ese techo que estamos viviendo. Hablar de esta historia también de manera muy, muy rápida y muy general, pues es justamente para darnos cuenta, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, que las mujeres somos las protagonistas de, pues no solamente de nuestra vida, sino tenemos que serla también de esos espacios públicos. Sé que no es fácil porque además no todas las mujeres somos iguales. También hay que tener muy en cuenta pues esta perspectiva también multicultural, todos estos ejes transversales que pueden cruzarnos de distinta manera y que en la medida que se presentan pues también pueden, digamos, verse o percibirse
como barreras para poder acceder al ejercicio de nuestros derechos. Es decir, no todas las mujeres somos también, digamos, blancas, altas, europeas, por poner un ejemplo, sino que cada mujer también, pues somos cruzadas por diversos ejes interseccionales. Hay mujeres que, por ejemplo, y aquí en el caso de México vamos a encontrar en gran medida también pertenecientes a comunidades, pueblos indígenas, en donde pues también encontramos mujeres que son pertenecientes a estos pueblos en nuestro país. Nos damos cuenta que hay mujeres también que tienen alguna discapacidad, ya sea motriz, visual, psicosocial. Encontramos por otro lado también mujeres que son, o por orientación sexual, pues son lesbianas, son también bisexuales, transgénero. Entonces nos vamos dando cuenta que hay toda una gama de oportunidades o de formas en que las mujeres nos desarrollamos si somos socialmente o nacemos incluso. Y eso lo comento porque al interior de la universidad nos vamos a dar cuenta justamente que todas estas, pues todo esto que estamos mencionando interfiere de una u otra forma para que podamos acceder al ejercicio de nuestros derechos. Entonces, aquí dentro de la universidad, yo quisiera también platicarles, denme un segundito, quisiera platicarles que desde la Defensoría de los Derechos Universitarios también estamos generando actividades a fin de conocer cómo está conformada la población de la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque también dentro de los retos que vamos a encontrar, que estamos enfrentando en espacios universitarios, es importante tener en cuenta cómo está caracterizada nuestra población. Y esto que les digo, cuántas personas, tal vez tenemos el dato ya de cuántos son hombres, cuántas son mujeres al interior de la universidad, pero no tenemos claro cuántas mujeres o cuántos hombres, particularmente en este caso mujeres, tienen una discapacidad y además qué tipo de discapacidad. Y además de ello, tampoco sabemos cómo tenemos que adaptar los espacios universitarios a fin de que, por ejemplo, si una estudiante entra a la universidad y tiene alguna discapacidad, no solamente entre a la universidad, sino que permanezca y egrese de la universidad, pero que esos quizás barreras o obstáculos que en algún momento pudieron impedirle el acceder a la educación, pues no sean, digamos, no sean ya un obstáculo, sino podamos eliminar la mayor medida de posible todos ellos, a fin de que también las mujeres con discapacidad puedan acceder a este tipo de espacios y oportunidades. También no tenemos el dato de cuántas mujeres tienen una orientación sexual diversa, y esto también nos permitiría generar recomendaciones a las políticas universitarias. También, tal vez aquí en Capital no tenemos un gran número, pero para la zona huasteca, cuántas mujeres pertenecen a una comunidad pueblo indígena, y eso también nos permite, pues como les digo, ir generando acciones que beneficien a toda la población, pues si bien en este caso hablamos femenil, en general a toda la comunidad universitaria, nos favorecería mucho el poder generar este tipo de instrumentos o estadísticas que nos refieran cómo es que tenemos que pues ir cambiando o transformando a la universidad. ¿Qué retos son los que enfrentamos las mujeres en los espacios universitarios? No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar. Con toda confianza. Bueno, yo. Aquí, a mí me llama mucho la atención lo que menciona, que esa parte que dice que, o sea, que en aquellos momentos se me fue la palabra, se quemó a las mujeres, ¿no? O sea, literalmente se les castigó por ser revolucionarias. ¿Y cuántas veces no hemos visto eso también en nuestra sociedad actual, no? O sea, a lo mejor no nos ponen en una hoguera o a lo mejor no son cosas ya pues, de ese estilo, pero sí nos juzgan, ¿no? O sea, nos juzgan, nos apuntan con el dedo, nos tachan de locas, por no decir otras cosas. Por eso, ¿no? Por ser revolucionarias y por buscar esos espacios públicos, por buscar protagonizar, por buscar hacer valer los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí, no sé, a mí me llama mucho y, y me interesa mucho, o sea, saber cómo en nuestro espacio universitario es que cada una de nosotras somos capaces de
de protagonizar eso, ¿no? O sea, y comenzando desde lo pequeño, o sea, comenzando desde nuestros salones y así vamos creciendo, ¿no? O sea, desde nuestras facultades, y desde un honorable consejo universitario y así nos vamos, o sea, donde vamos haciendo notar nuestras voces y hacemos valer nuestros derechos. Entonces, no sé, la verdad, bueno, mi comentario iría a esa parte que creo que cada una de nosotras, con vivir nuestra vida, estamos haciendo un cambio y estamos creando esos puentes para las mujeres que vienen. Esto ya lo había dicho en otras charlas de esta jornada, que era que yo agradecía mucho a aquella mujer que me había dado el derecho al voto, a aquella mujer que me había dado el derecho a que yo ahorita fuera consejera alumna, o sea, aquella mujer, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca desde nuestros espacios completamente, o sea, nuestro entorno, llevarlo a cabo y abrir esos espacios. Y no sé, me gusta mucho. No sé si alguien tenga un comentario, le gustaría preguntar algo, o sea, ahorita hasta donde vamos en el tema de que nos está compartiendo la maestra Betty. Bueno, en lo que alguien se anima, con toda la confianza, qué importante escuchar esto que comenta Roxana, porque justamente a mí me emociona mucho cuando volteamos y vemos la universidad que tenemos hoy en día, pese a que todavía hay áreas de oportunidad para seguir trabajando y para poder ir, digamos, erradicando violencias que se han generado al interior de la universidad hacia las mujeres, para ir eliminando esas barreras de cristal, ese techo de cristal o esos obstáculos que nos han impedido ejercer nuestros derechos tal como los hombres los han ejercido. Sin embargo, bueno, yo un poco comparo, sé que las comparaciones no son buenas, pero comparo cuando yo pasé por la universidad, que estoy hablando pues justamente hace 10 años que salí de la universidad al día de hoy, y me doy cuenta que hemos dado grandes pasos. ¿Por qué? Porque pues ya en mi momento, digamos, como universitaria, yo no observé algún movimiento que se gestara de estudiantes, y hoy encontramos que son diversas colectivas de mujeres estudiantes en buena parte de las entidades académicas de la universidad. Y son estudiantes que no solamente están ahí dentro de su universidad, dentro de la universidad académica, dentro de su facultad, pues luchan para participar de la vida interna de su facultad, sino que hoy también se les está incluyendo, se les está dando digamos, esta voz y voto para que participen, por ejemplo, en un comité que tenemos muy importante hoy en día dentro de la universidad, a partir de esta nueva administración con el doctor Alejandro Cermeño, y frente a todas estas demandas de las colectivas, que además demandas muy, muy necesarias, pues una de las respuestas que se generó, y digo una porque no ha sido la única, fue el crear un comité institucional para la erradicación de la violencia de género. Este comité, por sus siglas CIEP, está trabajando a nivel universidad con la participación de varias de estas colectivas de estudiantes que también forman parte del comité y están participando en todas las actividades que tenemos, y además de manera muy, muy activa también es su participación. En este comité también está la representación del sindicato académico, del sindicato administrativo de la universidad. Está además lo que es la oficina del abogado general y desde luego la Defensoría de los Derechos Universitarios, que tiene la Secretaría Técnica de este comité. Y desde ese comité, por ejemplo, se ha trabajado lo que hoy conocemos como el nuevo protocolo PASE, así es como le damos el nombre más breve, que es el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual y la violencia de género en la universidad, que además, bueno, este protocolo lo fuimos realizando de un trabajo en donde no solamente este comité tuvo la posibilidad de participar en su creación, sino que además ese protocolo, y déjenme les cuento que ha sido reconocido a nivel nacional porque es un protocolo más avanzado de los que ya existen en otras universidades. Por ejemplo, nosotros hemos incorporado la parte de la reparación también del daño a quienes sean víctimas de este tipo de violencias, porque no basta solamente con llevar a cabo un proceso de investigación, sancionar a la persona responsable, sino también hay que pensar en la víctima. ¿Qué está pasando con la víctima? ¿Cómo logramos a través de esa reparación recuperar su proyecto de vida? Tengo un sonido de fondo.
Perdón, ya creo que ya. Entonces, ¿cómo logramos también esa participación de las mujeres estudiantes en la vida política de la propia universidad? Pues fue, les digo, esta fue una de las respuestas, crear este comité. No lo es todo, pero ya es un avance también dentro de la universidad. Este protocolo, cuando se redacta también desde la Defensoría, se llevó a este comité que les cuento. El comité también participó con observaciones, y de las observaciones se incluyeron, se generaron también cambios, modificaciones al documento original. Se fue también a revisión por parte de algunas comisiones del Congreso de la Unión, del Senado, para que, bueno, de algunas personas que integran estas comisiones, para que dieran su punto de vista también como expertos, expertas en estas áreas. El Instituto de las Mujeres para el Estado también estuvo involucrado en este proceso. Una vez que tuvimos un documento ya mucho más trabajado, también hicimos un proceso de socialización en donde lo llevamos, bueno, a través de internet, que de esta virtualidad, de esta nueva virtualidad, le digo yo, es como tratamos de hacer llegar ese documento para que toda la comunidad universitaria participara en conocerlo, pero además también en poder generar observaciones, aportaciones, a fin de, pues, generar todavía un documento, pues, más completo. Y pues este documento, tan importante como lo es el protocolo PASE, en noviembre del año pasado, es que ya fue votado y aprobado por el Consejo Directivo Universitario, y hoy en día ya está siendo aplicado en el momento en el que llega una denuncia, una queja a la Defensoría por este tipo de temas, como lo es el hostigamiento, el acoso sexual o las violencias de género que se están presentando. Entonces, ahí también esto que comenta Roxana, qué importante, porque comenzamos a ver todavía cómo las mujeres se están involucrando más en todos estos procesos, nos estamos involucrando. Ese por ponerles un ejemplo, pero también pues les cuento que en noviembre, seguramente ustedes vieron por ahí, las jornadas en torno al 25 de noviembre, unas jornadas que tuvieron actividades artísticas, actividades académicas, en radio y televisión. Vamos a replicar la actividad para ahora en marzo, y ahorita estamos en febrero terminando el mes por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues en torno al 8 de marzo también vamos a tener todo el mes de marzo una serie de actividades que a través de la página de la Defensoría lo encuentran Defensoría de Derechos Universitarios UASLP en Facebook. Es como también vamos a estar dándoles a conocer estas actividades, pero tenemos toda una serie pues de conferencias, de charlas, de talleres incluso, en donde van a estar compartiéndonos muchas experiencias. Lo cuento porque ¿quién está gestionando estas actividades? Pues también las están gestionando desde las facultades de la universidad, pero desde también las colectivas de mujeres estudiantes. Entonces, hoy encontramos una universidad distinta a la que nos tocó a muchas personas todavía, y no hablo de una, digamos, etapa de tiempo muy larga y prolongada, sino hace 10 años, les digo, y vean cómo hemos avanzado. Tal vez no lo es todavía todo, tenemos otros temas en los que tenemos que seguir avanzando, pero bueno, estas jornadas de noviembre también trajo algo significativo para la universidad, que fue, y también seguro por ahí lo vieron, que fue la develación de una placa conmemorativa para las mujeres en el edificio central. En el edificio central, en la segunda planta, ustedes pueden encontrar esta placa donde pues se reconoce a todas las mujeres universitarias. Y esta develación fue a cargo del doctor Alejandro Cermeño, nuestro rector, pero además vean qué poderoso ese mensaje, porque muchas personas se preguntarán, bueno, es una placa, ¿y qué tiene más allá esa placa? ¿Por qué es algo tan importante? Pues justo con esa develación de la placa, el rector, como nuestra máxima autoridad, lo que hace fue reconocer que esas violencias existen al interior de la universidad, y además también reconocer que es importante la presencia de nosotras las mujeres en la universidad, y a la par reconocer también que esas violencias obstaculizan el ejercicio de nuestros derechos, el llevar a cabo nuestras actividades, y que en consecuencia no son condiciones dignas. Entonces, ese mensaje tan poderoso es: reconozco esa violencia, pero a la par me comprometo para generar acciones que pues se erradiquen, o bueno, lo que queremos es que se erradique, que ya no exista, pero por lo pronto que vayan bajando, disminuyendo esas estadísticas en donde se está, pues se está generando
mujeres víctimas de todas estas violencias. Entonces, ahí también nos vamos dando cuenta de todos estos cambios que hemos ido teniendo y en donde justamente son cambios impulsados pues por las mujeres universitarias, sobre todo, y les digo mi reconocimiento para las mujeres estudiantes que conforman estas colectivas, porque son ellas las que se atrevieron a alzar la voz. Así como, y justamente Roxana decía, así como todas estas mujeres alzaron la voz para que pudiéramos votar, hoy lo hicieron para que tengamos condiciones dignas pues de permanencia, de tránsito en la universidad. Entonces, por ahí seguimos, les digo, teniendo algunas deudas, pero vamos visibilizándolas, que ese es el primer paso en el momento que logremos darnos cuenta de estas situaciones que nos llegan a poner en riesgo, amenazar a nosotras mismas, pues es cuando comenzamos a visibilizar todas estas violencias. Entonces, vean qué importante y cómo se ha construido también, digamos, pues lo que es la permanencia de las mujeres en la universidad. Entonces, hoy podemos hablar de todos estos ejemplos que les digo, pues la verdad, estamos distinguiéndonos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en contraste con otras universidades, porque además, así como les digo que nuestro protocolo ha sido ya un protocolo reconocido y que además están tomando ya como ejemplo otras universidades, también la colocación de esta placa que les cuento del año pasado, en noviembre, pues también es la primera universidad que lleva a cabo un acto de esta naturaleza. Y esto también, pues no hay que perder de vista, si bien hay esa voluntad, ese compromiso por parte de la administración, la llegada de pues una mujer que es hoy en día nuestra titular a la Defensoría de los Derechos Universitarios, no restando mérito a quienes antecedieron, porque también pues visibilizaron la necesidad de construir esta defensoría, pero la llegada de esta mujer, que es justamente la doctora Urenda Navarro, pues le permite traer consigo todas estas consignas que además de que ya conocía, ella era parte de ellas también, y desde sus espacios académicos, su sociedad civil, ya estaba participando pues de todas estas acciones. Y el hecho de que haya llegado, pues permite también de alguna forma sensibilizar a, digamos, esta parte de la administración para que se den cuenta de la necesidad que hay de generar todas estas acciones y que responde además a esas demandas que han hecho las estudiantes y por las cuales pues también se han manifestado con, pues de distintas formas y en distintos momentos. Entonces, pues vean ahí la importancia y los retos que se han enfrentado a través del tiempo por parte de las mujeres que han estado y seguimos estando en la universidad. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna aportación, con todo gusto y confianza, les escuchamos. Bueno, lo que se van animando, acá déjenme regreso a la presentación, porque justo seguí esta parte. ¿Qué retos enfrentamos las mujeres en los espacios universitarios? Bueno, intenté como, digamos, hacer una lista que no es exhaustiva, solamente es enunciativa, porque no quiere decir que estos lo sean todos. Seguramente ustedes detectarán alguno y si lo van ubicando, yo les pediría que nos lo compartan, porque ahí es donde nutrimos mucho todo este tipo de reflexiones. Por aquí puse algunos, les digo, tampoco no significa que sea el orden de importancia, sino que más bien conforme los fui pensando, conforme los fui escuchando, pues también intentaba colocarlos algunos de ellos, pero bueno, seguramente ahí les digo, ustedes van a tener alguno que otro. Yo les pido que nos lo compartan cuando venga a su mente. Bueno, por un lado, dentro de la universidad, uno de los retos que seguimos teniendo, pues es que sigue existiendo una serie de ideas patriarcales, de ideas machistas, ideas que de una u otra forma no solamente nos obstaculizan el ejercicio de nuestros derechos, sino que además, también como ustedes lo han dicho, o como Roxana por ahí también lo señalaba, llegan pues a marcarnos de alguna manera, a señalarnos, a estigmatizarnos, a vernos como inferiores y como incapaces incluso de poder llevar a cabo determinada acción. Hoy en día todavía encontramos que pues hay personas que siguen manteniendo este tipo de ideas, pensamientos en donde se nos ve como inferiores y eso pues es uno de los retos que estamos también enfrentando, el cómo lograr
llevar todas estas perspectivas de género, de derechos humanos, a cada una de las personas que formamos la comunidad universitaria, a cada uno de los espacios de la universidad. Y por aquí es una de las tareas que tenemos desde la Defensoría, particularmente la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión, parece comercial, ¿verdad? Pero bueno, desde ahí también es uno de nuestros retos, en lograr, pues, no solamente, digamos, sensibilizar, concientizar a la comunidad universitaria, sino también transversalizar todo lo que implica esta perspectiva de género, esta perspectiva de derechos humanos, institucionalizarlos, que cada una de las funciones o de cada uno de los quehaceres de la universidad también cruce estas ideas de derechos humanos, de género, porque en la medida que lo logremos, también con ello en automático estaríamos hablando de condiciones dignas para todas las personas en la universidad. Entonces, por ahí es uno de los retos, lo estamos trabajando también, pues no lo perdemos de vista. También, pues algo que, digamos, tenemos muy claro es que requerimos llegar con toda la comunidad universitaria. Somos un pequeño equipo en la Defensoría, pero aquí también les quisiera compartir, así como está el comité institucional, este CIEF que les comentaba, también estamos generando como parte de estas acciones afirmativas, estamos conformando las unidades para la igualdad de género y derechos humanos de cada una de las entidades de la universidad. Por ejemplo, estas unidades, lo que buscamos es que a través de ellas también sean como, por llamarlo de alguna manera, como un brazo también operador de la propia defensoría en cada una de las entidades. A través de estas unidades lo que buscamos es esto que les decía, transversalizar, institucionalizar los derechos humanos, los derechos universitarios, la perspectiva de género en cada espacio. Hasta el día de hoy tenemos 17 unidades que ya se han estado conformando. Por ejemplo, para las entidades académicas las conforman 2 personas estudiantes, 2 personas del ámbito académico y 2 personas de administrativo. Digo 2 personas porque también lo que buscamos es involucrar a hombres en estos temas de género, porque se ha tenido, pues pareciera ser como esa idea que solamente las mujeres podemos abordarlo. Y si ustedes se dan cuenta luego cuando hay este tipo de pláticas y hagan el ejercicio, cuántas mujeres estamos presentes y cuántos hombres están presentes. Entonces, pareciera que hay como cierta rivalidad o que solo son temas que nos corresponden a las mujeres, cuando en realidad hombres también tienen que estar participando en este tipo de temas, porque ahí es donde también tenemos que concientizar y tenemos que ir cambiando toda esta cultura patriarcal que ha estado ahí presente. Entonces, estas unidades pedimos que se conformen por hombres y mujeres de manera indistinta. Si hay conocimientos previos de estas temáticas que comento, pues mucho mejor, pero si no, tampoco implica que sea un obstáculo para que conformen esta unidad, porque también nosotros estamos ofreciendo, digamos, esa posibilidad de brindarles de herramientas que les permitan también comprender y conocer estos temas para generar acciones en el interior de su facultad que abonen a todo esto que son los derechos humanos. Entonces ahí estas unidades, por ponerles algunas, digamos, sobre la mesa de las que ya se han estado conformando, tenemos en la Facultad de Estudios Superiores de Ciudad Valles, en la Coordinación de Tamazunchale, en la Unidad Académica de Zona Multidisciplinaria Zona Media en Río Verde, tenemos también en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Contaduría y Administración. La semana pasada estuvimos en la Facultad de Psicología, en la de Ciencias de la Comunicación, en la Escuela Preparatoria de Matehuala también tenemos, en el Instituto de Física, en Fomento Cultural y Editorial también. Entonces, ya solo ahorita son las que vienen a mi mente, pero son 17 ya unidades que tenemos y que además, ahorita como les comentaba que estamos trabajando esta agenda para las jornadas en torno al 8 de marzo, las unidades que ya tenemos se sumaron a esta agenda y no les quiero asustar, pero traemos un número de cerca de 70 actividades académicas, solo académicas, que vamos a tener en el mes de marzo. Entonces, por eso la invitación de que entren a la página de la Defensoría, por si en alguna de ellas les llega a interesar. Va a haber por ahí 2 talleres, entonces también ofrecemos pues ese tema de constancias de participación. Entonces, para quien tenga pues ahí el tiempo y el interés, también bienvenidos y bienvenidas.
Segundo tema, segundo punto, reto, el tema de la igualdad sustantiva. ¿Cómo logramos el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, el goce o el ejercicio de nuestros derechos, tanto hombres como mujeres? Y en este sentido, también quisiera comentarles que ahora en el Estatuto Orgánico también que se aprobó y publicó en el mes de diciembre, por ahí también hay la participación muy importante de un grupo de mujeres universitarias, tanto que actualmente están estudiando como algunas, digamos, universitarias ya egresadas. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, en este nuevo estatuto orgánico se incorporó también lo que se ha conocido paridad de gabinete o gabinetes paritarios, en donde se busca que todos estos puestos de decisiones no solamente sigan, digamos, estando solamente hombres, sino que ya haya esa posibilidad de que las mujeres accedamos a esos puestos de trabajo, a esos puestos de toma de decisiones y que con ello también, también estemos, pues nosotros, digamos, formando parte de esa toma de decisiones. Por ejemplo, hoy en día ya en la universidad, nos encontramos que ya hay también, no voy a decir que un número mayor, pero sí ya hay mujeres directoras, hay mujeres que están también en dependencias administrativas como titulares de la propia universidad, hay mujeres participando en sociedad de alumnos, que también tendríamos que cambiarle el nombre y generarlo desde un lenguaje incluyente, tal vez una sociedad de estudiantes o algo por el estilo. En la consejería de alumnos también ya ha habido mujeres, pero si se dan cuenta al momento que, digamos, le ponemos un número, pues han sido mayoritariamente hombres los que han ocupado estos lugares, y a través de esa igualdad sustantiva, a través de estos gabinetes paritarios, se busca que sean mujeres las que lleguen también a estos espacios para de alguna manera también equilibrar pues ese ejercicio del poder y sobre todo pues que las mujeres seamos tomadas en cuenta y no solamente tomen por nosotras las decisiones. Entonces, por ahí les digo, un grupo de estudiantes universitarias, tanto que permanecen todavía en la universidad como ya egresadas, fueron quienes estuvieron ahí tratando de con sociedad también de llevar a cabo este tipo de inclusión en el Estatuto Orgánico, que no es lo único en lo que digamos, se adecuó el Estatuto Orgánico, porque por ahí hay grandes transformaciones también. Por ejemplo, en los primeros a partir del artículo 10, que estamos en ella, gozaremos de los derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y en los tratados internacionales que haya en la materia y de los que México sea parte. Esto es muy importante porque entonces, sí, por ahí, en el mismo Estatuto Orgánico se establece cuáles son los derechos universitarios, pero no solamente se centra en ese reconocimiento de esos derechos, porque al abrir la puerta a tratados internacionales, le abrimos la puerta al derecho internacional de los derechos humanos y entonces encontramos otra serie de instrumentos jurídicos de los cuales México es parte en esos tratados y por lo tanto nuestro Estatuto Orgánico reconoce que esos derechos también tenemos que gozarlos. Entonces, por ahí, por poner también otro ejemplo, podemos mencionar la famosa Convención de Belém do Pará, que es esta convención interamericana para erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres. O, por ejemplo, hay una convención también interamericana sobre derechos de personas con discapacidad. Y ahí vamos haciendo la lista cada vez más larga, pero vean entonces todas las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos, no solo el Estado mexicano, sino particularmente nuestra universidad. Entonces, ahí vamos también avanzando en ello. También, por ejemplo, ya se incorpora la defensoría, por ahí en el artículo 14, si no me equivoco, en el Estatuto Orgánico, se establece que para el pleno ejercicio de los derechos, el respeto, tanto lo que es la difusión de los derechos universitarios y todos estos procedimientos para garantizarlos, pues será la defensoría quien lleve a cabo estas actividades. Entonces, vean ahí también, no solo en términos de igualdad sustantiva, sino en general de derechos humanos,
pues ahí ya está presente, aunque todavía no lo es todo. Bueno, aquí, ¿qué les cuento? Si desafortunadamente tal vez nos haya tocado conocer algún caso, yo esperaría que nadie de las que estamos aquí hayamos sido víctimas, pero también el tema de acoso y el hostigamiento sexual. ¿Cuántas mujeres en nuestra universidad han sufrido de acoso por parte de sus, digamos, sus iguales, ya sea estudiantes estudiantes mujeres por estudiantes hombres, maestras por maestros, funcionarias por funcionarios, o el hostigamiento sexual cuando implica esta relación de poder o esta jerarquía por funciones, cuando viene, por ejemplo, una mujer estudiante por parte de un profesor hombre, también de carácter sexual, este acoso, este hostigamiento. Bueno, pues esas han sido las principales demandas por parte de las colectivas universitarias y que no han parado porque todavía ellas consideran que hace falta mucho en la materia, pero por lo menos les digo, hoy contamos con un instrumento mucho más claro y accesible que el anterior protocolo que teníamos, el protocolo PASE. Hoy, como les mencionaba, no solamente aborda lineamientos para lo que son quejas y denuncias, todo el procedimiento que se sigue, sino también atendiendo a la víctima, ya se habla de la reparación integral, reincorporarla a su proyecto de vida, que digamos, tratar de ubicarla en una condición que se encontraba antes de ser víctima de este tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta este protocolo, donde también además viene también un apartado que tiene que ver con la prevención también, porque desafortunadamente en nuestro país pues pareciera que nos hemos inclinado más a ser un estado reactivo, es decir, reaccionamos cuando ya tenemos el problema, pero poco hemos sido preventivos, poco hemos también trabajado en estas acciones de prevenir que se lleven a cabo delitos, violaciones a derechos humanos, pero aquí ya también vienen en este protocolo ya ahí muy claramente lo que es la prevención primaria, secundaria, terciaria, y ya nos viene hablando qué acciones podemos llevar a cabo. Vamos avanzando, aunque todavía, les digo, nos queda mucho por continuar. Pensamiento, lenguaje sexista, que también va de la mano con estas ideas patriarcales, machistas, que ya comentábamos. Fíjense, hoy en día, les digo, bueno, cuando las personas llegamos a toparnos con alguna de estas situaciones, hoy en día yo creo que ya hay más conciencia, hay más conocimiento y podemos detectar muy fácilmente, más fácilmente, no muy fácilmente, ese tipo de circunstancias, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que durante mis estudios, por ahí me tocó algún profesor que a las mujeres nos decía tránsfugas del metate, ustedes deberían de estar por lo menos en agronomía, o sea, también pareciera que es un trabajo menor, sin darle la importancia también a cada una de las carreras, porque finalmente cada carrera tiene su importancia social. Yo diría que ninguna es más que otra, porque finalmente en esta interacción como seres humanos vamos requiriendo de una u otra de los, digamos, conocimientos de las diversas carreras e incluso oficios también, ¿por qué no? Pero entonces, cuando nos decía tránsfugas del metate, yo siempre le reclamaba y le decía que por qué nos decía esto. Y pues obviamente en las ideas de mi profesor estaba muy claro que las mujeres habíamos nacido para digamos, el espacio privado, para dedicarnos al hogar, a la cocina, a los hijos, al cuidado, siempre por y para los demás, pero nunca para nosotras. Entonces, ahí yo no sé si en ese momento, pero parecía que sí, que era la única que me causaba mucho ruido y todavía me venía a casa pensando en eso que nos habían dicho, que me habían dicho a mí en algún momento, si era cierto o no era cierto, ¿por qué seguir pensando de esa manera? Por ejemplo, bueno, yo egreso de la Facultad de Derecho, sí, y veo algunas fotografías de generaciones ya de hace varios años y me doy cuenta que eran mínimas las mujeres que estaban en las fotografías generacionales. Por ahí de mis maestros, cuando veía sus fotografías en sus oficinas, despacho, encontraba que eran menos de 10 en un grupo a lo mejor de 150 personas que estudiaban Derecho, menos de 10, ni el 10%, yo me atrevería casi a asegurar que eran mujeres. Hoy hablamos que la Facultad de Derecho tiene 51% de mujeres estudiantes y el 49% son hombres. Entonces vean
como también a veces pareciera que hay un sesgo en cuanto a qué carrera podemos estudiar, creyendo que también las carreras tienen género. Y nos damos cuenta que no lo tienen, que más bien dependerá de nuestra vocación, de nuestros gustos, de nuestras habilidades. Pero también este tipo de pensamientos, este tipo de lenguaje además, porque también buena parte siguen peleados con el tema del lenguaje incluyente y siguen, digamos, muy acordes según quienes defienden este lenguaje, o más bien quienes son contrarios al lenguaje incluyente, que la Real Academia de la Lengua Española establece que no está permitido y hay un uso erróneo del lenguaje con lo que hemos denominado lenguaje incluyente. Pero ¿quién es la Real Academia? Sino también una institución patriarcal, una institución conformada por hombres. Entonces, claro que nos van a venir a decir, no es correcto, no lo usen, deforman el lenguaje. Pero ahí les digo yo, más allá que hacerle caso a la Real Academia, pues es otra de las luchas que se han emprendido desde el feminismo, el ser incluidas. Eso que alguna vez con alguno de nuestros expresidentes se criticó mucho cuando decía niños y niñas, chiquillos y chiquillas, que parece ser una broma, pues en realidad también tendría que ser algo real y que se estuviera nombrando desde estos, digamos, estudios de género. Y cuando estamos en una capacitación, siempre decimos, lo que no se nombra se invisibiliza. Por ello hablar de este lenguaje incluyente, donde quepamos todas las personas. Por otro lado, la brecha salarial. También, bueno, por aquí en este tema hay todavía estudios por parte de diversas organizaciones en donde establecen que mujeres y hombres que ocupan los mismos cargos, que tienen la misma formación, o a veces incluso las mujeres tienen mayor formación, al final las mujeres terminan ganando mucho menos. No hay el reconocimiento como tal de ese trabajo que se desarrolla. E incluso más allá también de la brecha salarial. ¿Qué pasa hoy en día con todo ese trabajo doméstico que llevamos a cabo las mujeres en nuestras casas? No es un trabajo pagado, sin embargo es un trabajo que aporta al Producto Interno Bruto de nuestro país, que sostiene también en buena parte la economía. Tendría que ser un trabajo pagado, pero como a las mujeres nos educaron con esa idea de ser por y para los demás, entonces, pues amablemente y afectuosamente y por decisión propia, pues nos dedicamos a todos estos trabajos. Entonces, vean, no solo impacta en el tema de la brecha salarial, estas diferencias que hay en los salarios de hombres y mujeres. Y también muy de la mano esto que comento con este otro punto, hay una ausencia de corresponsabilidad para el desarrollo laboral. Fíjense que también hace poco nos tocaba ahí en la Defensoría el llenar pues es un observatorio a nivel nacional por parte de todas las instituciones de educación superior, ONIGIES por sus siglas, y es justamente, bueno, el nombre completo, Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, ONIGIES por sus siglas. Y ahí en la Defensoría nos tocó hacer el llenado de los años 2018-2019, estamos ahorita procesando el 2020, pero nos hace toda una serie de preguntas este cuestionario. Déjenme, voy a detener tantito esto, mientras que les voy contando voy a tratar de abrir esta página, en donde nos hacía toda una serie de preguntas que tenían que ver incluso cómo está conformada la población universitaria, pero no solamente la población de las licenciaturas, también de lo que son los posgrados, la población en espacios de funcionariado, en personal administrativo, en personal docente. Entonces, ahí nos hizo una serie de preguntas al respecto, temas que tienen que ver con la sensibilización a partir de todo ese tipo de actividades con estos temas de género. Nos preguntaba también, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la legislación universitaria, si el tema de género también está presente en nuestra normativa universitaria. Por ahí también, por ejemplo, nos pregunta en cuanto a carreras, cuáles son las carreras que mayoritariamente están conformadas por mujeres, cuáles por hombres. Y había una parte al final, déjenme aquí les comparto la página, para que ustedes también vean este observatorio. Aquí lo amplío. Ahí están, tiene que ver, vean, con
con legislación, estadísticas, sensibilización, estudios de género, lenguaje, corresponsabilidad, igualdad, no violencia. Y vean este punto de la corresponsabilidad. Dice por aquí, también corresponsabilidad familiar. Y miren, nada más por compartirles esta parte, y justo es el punto 6. Dice, ¿cómo se construye el eje de corresponsabilidad? En este eje se identifica el nivel de avance de las políticas oficiales de la institución de educación superior en la promoción de la corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidado, para que no continúen siendo las mujeres las principales responsables de estas tareas, lo que perjudica de manera notoria sus trayectorias académicas y profesionales, situándolas en clara desventaja frente a sus colegas hombres. Esto es la corresponsabilidad, y por eso, y me regreso para acá, por eso aquí en este punto 6, agregar la ausencia de corresponsabilidad para el desarrollo laboral. La verdad es que, si, bueno, yo siempre, ustedes siempre me escucharán que yo digo, admiro mucho a tal persona, admiro mucho a tal persona. Yo considero que cada persona es muy importante, cada persona tiene una historia de vida que le hace ejemplar, cada persona trae consigo una enseñanza, pero si particularmente he visto también el trabajo cercano de algunas personas que forman parte de la comunidad universitaria, es de mujeres investigadoras, mujeres profesoras de tiempo completo. Y la verdad es que les admiro porque, y bueno, por aquí hay una de nuestras investigadoras y de las que también admiro, y digo, la nombro porque pues he tenido el gusto de conocerla, pero seguramente ustedes ubicarán a más doctoras, maestras, como la doctora Yolanda, Jessica, perdón, ya tanto la reconozco que ando cambiando el nombre, cuélgueme. No, la doctora Jessica. Y acá en Derecho a mí me tocó también pues trabajar de cerca, y hoy en día lo hago, trabajar de cerca con una investigadora de tiempo completo, y de verdad que me doy cuenta cómo hay esta ausencia o falta de políticas de corresponsabilidad, porque a la par de estar también, sé que bueno, también sus parejas les apoyan en gran medida, pero finalmente no tienen, digamos, bueno, ellas han encontrado las herramientas, las habilidades, pero no todas corren con la misma suerte, ni ha sido tan fácil encontrar esas herramientas que les permita desarrollar su actividad laboral de investigación, que además sus cargas laborales son 8 horas diarias en donde tienen que estar haciendo investigación o generación de conocimiento a través de la investigación, estar también en tutorías, en actividades docentes, en gestión administrativa, con todo esto que implica por ejemplo, lo que es coordinar maestrías, el generar jornadas, conferencias, y a todo eso súmenle todo el trabajo que trae en casa. Es una doble jornada también laboral. Es el trabajo que hay que ir a casa, hay que cuidar a hijos, hijas, con el apoyo de sus parejas. Pero vean entonces cómo también desde la universidad se tienen que gestar formas de trabajo en donde permitan que las mujeres también logren conciliar tanto su vida laboral con su vida personal, que es un tema pues necesario, y que si usted contingencia ha venido también a mostrarnos de una forma más clara por qué hay esa necesidad. Yo si algo he dicho que ahora esta nueva virtualidad, y que se los comentaba al inicio, yo no le llamo la nueva realidad, porque en realidad, y haciendo un uso repetitivo de la palabra, pues más bien estamos viviendo en la virtualidad. Por eso, para plataformas, sé que está de las personas que estamos aquí, de quienes conocemos, porque yo veo, por ejemplo, que las mujeres con mayor razón que están quedándose en casa, que tienen actividades profesionales, actividades económicas, tienen que conciliar su trabajo con la escuela de hijos e hijas, y más si son más chicos, chicas, pues imagínense todo lo que implica, y no solamente en el tema de las horas que están invirtiendo, sino incluso los recursos. ¿Cuántas tienen la posibilidad de dos computadoras o dos aparatos en donde puedan conectarse, en conciliar esas dos, digamos, actividades, tanto la vida personal como profesional de las mujeres? Y que, pues aquí les digo que yo admiro a quienes están trabajando, porque pese a
todas esas adversidades hoy en día siguen impulsando su carrera profesional. Han ganado premios, han sido reconocidas, pero ¿cuántas mujeres no tuvieron que desistir de estos proyectos que habían planeado por tener que dedicarse únicamente a la familia? Lo cual tampoco, digamos, es algo más también para más. Igual habrá mujeres que se orienten más a las actividades profesionales, hay quienes buscan conciliar estas vidas, pero al final lo importante es que la decisión sea personal, que no nos veamos, digamos, pues de alguna forma orientadas o impulsadas, orilladas a tener que dedicarnos solo a una porque no había de otra y porque no podíamos, sino más bien que si elegimos dedicarnos a una de ellas, pues sea por decisión propia. Y eso es lo que busca el feminismo, empoderar a las mujeres de tal manera que seamos nosotras las que construimos nuestras propias vidas, las que tomamos las decisiones en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Entonces, esos son todos estos, digamos, retos que de alguna forma quienes tenemos la oportunidad de acceder a la educación hasta estos niveles, podemos ir teniendo en cuenta que estamos preparándonos justo para también vencer esas barreras y además, qué mejor que para también impulsar a otras mujeres, asociarnos o aliarnos con otras mujeres que también vamos en la misma dirección. Entonces, pues estas son parte de los retos que tenemos, son parte como incluso de las invitaciones, de los llamados que podemos hacer cualquier mujer que nos dediquemos a estos temas, que pues seamos nosotras las que tomamos esas decisiones. Y es lo que buscamos. Que si me dedico al hogar es porque realmente yo quería dedicarme al hogar. Tampoco es que sea algo malo dedicarse al hogar, solo que esa decisión ha sido tomada por mí y no porque no podía seguir con mi vida laboral, tanto antes para profesionar en el personal administrativo o en el funcionariado incluso. Y yo diría que no son todas, sino más bien, pues ustedes seguramente podrán nombrar alguna que otra, que ustedes, yo esperaría que no me cuenten que han sido víctimas de alguna de estas circunstancias, pero que seguramente hemos conocido a una persona. A mí me impacta mucho, fíjense, y como una de las experiencias y parte de estos retos que tenemos en la universidad, déjenme, me regreso tanto a esta. Hace 2 años, les digo yo, bueno, imparto clases en la Facultad de Derecho, y ya cumplí 10 años ahí dando clases también. Y en todos estos años, si algo me he propuesto yo como parte de mis, digamos, funciones como docente, es también de alguna manera tener puentes para los grupos que me toca a mí participar con ellos. Y además también procuro mucho siempre darles la confianza, porque generalmente cuando entramos a la universidad, no siempre encontramos tan rápidamente a una persona de confianza. Y como a mí me toca dar clase en los primeros semestres, siempre procuro hacer esa clase más amigable, ser más cercana, al punto que llego a conocer qué problemáticas tienen las y los estudiantes. Me aprendo sus nombres, porque también esto es un tema importante y hasta de derechos humanos, el que nos llamen por nuestro nombre, y eso genera más cercanía. Cercanía, claro, sin perder de vista el tema del respeto, el respeto en todo momento. Y entonces, hace 2 años, yo detectaba en mi clase a una joven, una mujer estudiante, que mi clase era a las 7 de la mañana, y las primeras clases, o el primer mes, ella a las 7 de la mañana ya iba muy arreglada, ya maquillada, estaba siempre muy despierta, participando, también ahí organizaba, parecía como la jefa de grupo, digamos. Llega, digamos, ya a finales del segundo mes y yo empiezo a notar ciertos cambios. Y no era que ya anduviera, no vayan a decir, ay, Betty, ya estabas de criticona, ¿verdad? No era eso, sino que si algo, mi experiencia en el trabajo con víctimas me ha permitido entender, es también cómo hay estos cambios de carácter, de conducta e incluso hasta en la forma de vestir vamos cambiando. Entonces, yo me acerco con esta chica porque de repente llega el punto en el que dejo de participar, ya no era la que organizaba, a veces iba, pues, digamos, hasta llegó a ir como sin mucho arreglo, por decirlo de alguna manera, lo cual, pues, bueno, también ella era libre de ir finalmente. Bueno, allí en la facultad nos encontramos a muchos profesores, profesoras, que lo primero que nos piden es que nos parezcamos
a un abogado o una abogada. Yo particularmente no tengo problema con ello. Dice por ahí un dicho, el hábito no hace al monje, yo diría que tampoco a la monjita o a la monja, entonces no es un problema para mí. Pero si yo empiezo a observar estos cambios en ella, me acerco y entonces de primer momento me dice que pues todo está bien, que no ha pasado nada. Yo le digo que si en algún momento quiere platicar con alguien, ya sabe que ahí estoy yo para escucharla y en lo que pueda apoyarle, le voy a acompañar. En ese momento yo estaba en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ella lo sabía porque además siempre, aunque sea primer semestre, yo procuro como irles nombrando las instituciones, que vayan conociendo qué hacen, para que también vayan pensando servicio social, prácticas y por qué no proyecten su vida profesional para esos lugares. Y entonces ya me doy, ya bueno, pasan los días y después ella se acerca conmigo y justo ya me empieza a contar que hay el problema con un profesor, que este profesor pues estaba también generando diversas conductas, digamos, que pueden clasificarse como hostigamiento sexual por esta jerarquía que hay o esta relación de poder que hay. Y entonces llegó al punto en donde llegaba incluso a encerrarle a ella en un salón, a querer, a forcejear para querer besarla, a ponerle leyendas en sus libros, a enviarla por algún libro a su coche y decirle que puede ser suyo. Entonces eran conductas tan extremas que de inmediato yo lo que hago es decirle que puede proceder por dos vías. Por un lado, presentar su queja en la Defensoría de los Derechos Universitarios, como por otro también, pues también presentar lo que es una querella acá en la Fiscalía General del Estado. Y entonces ya le planteo los escenarios, ya le digo que lo analice, lo cuente, incluso si quiere con que tenga también confianza, que incluso que lo reflexione, sentía segura. En temas de víctimas nunca podemos hacer más allá de lo que la propia víctima establezca. Entonces, ella, pues más bien, este fue un caso que digamos, se hizo mediático, se fue a medios, ya no tanto se llevó a cabo por estos procedimientos, porque alrededor también hubo personas que de alguna manera intentaron hacerle ver que pues era su mala interpretación, que no estaban pasando las cosas así, que pobrecito profesor. Entonces, este tipo de circunstancias también son las que estamos viviendo. Desafortunadamente son más hacia estudiantes, lo cual no quiere decir, estudiantes mujeres, lo cual no quiere decir que tampoco haya estudiantes hombres o que docentes, personal administrativo. Todos estos temas los conozcamos, sepamos que hay estas instancias, que no vamos a estar solos o solas frente a una de estas circunstancias. Y eso es justo esto que he también repetido una serie de ocasiones, crear condiciones dignas de estancia y permanencia en la universidad. Son retos que seguimos teniendo en general toda la comunidad universitaria. Nos necesitamos también universitarias para erradicar todas. Y en la medida que sigamos reflexionando, hablándolas, visibilizándolas, pues también podemos ir generando una transición en este tipo de circunstancias. Entonces, aquí en la última diapositiva ya nada más, bueno, está la Defensoría de los Derechos Universitarios, de la cual depende esta Defensoría Adjunta. Por aquí les pongo particularmente el número, las extensiones de esta Defensoría Adjunta y nuestro correo por cualquier situación en la que podamos apoyar. Igualmente, digamos, está un correo defensoría@uslp, que es donde está nuestra titular, y es donde está la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias, que luego también podemos platicarlo en otra ocasión. Y para alguna queja o denuncia, déjenme, en lo que ustedes me van diciendo, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que manifestar, pues bienvenidos, bienvenidas. Miren, aquí les voy a compartir muy rápidamente. Yo quiero compartirles todo en este momento. Pero miren, aquí en la página de la universidad, viene del lado izquierdo en este menú, gestión institucional, dependencias administrativas. Al final, viene lo que es la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ya sé que parece comercial, ¿verdad? Pero no es solamente con el objetivo de promocionar la Defensoría, sino, viene aquí la parte importante. Bueno, por aquí viene lo de las unidades que les comentaba. Y esto es lo que me interesa. Ahorita, y también por temas de contingencia, si ustedes no tienen alguna situación que estén atravesando de esta naturaleza y no quieren ponerse en riesgo por algún contagio, pueden aquí abrir esta página y es particularmente este vínculo
va a aparecerles quejas, les va a decir si en línea, presencial, si es presencial aquí descargan el formato, pero si es en línea, aquí también está el hipervínculo que ustedes abren y entonces aquí va a aparecer el formato de queja. Y aquí ustedes van a empezar a llenarlo con los datos de la persona que experimentó violencia, cuál es su rol institucional, por aquí viene si son estudiantes, académicos, académicas, personal administrativo, todos sus datos, descripción de los hechos, quién fue la persona que acosó, hostigó, si conocen su nombre, si no lo conocen, qué características o señas particulares pueden darle para referenciar quién es, a qué entidad pertenece, el rol que tiene esa persona, cuál es el motivo de la queja, si hay personas testigos, quiénes son, si solicitan solamente que se registre como un antecedente lo que ustedes están manifestando, si quieren que se imponga alguna medida precautoria, que son medidas de protección para no ponerles en un mayor riesgo a ustedes. Por ejemplo, a lo mejor puede ser un cambio de horario, puede ser tanto como estudiantes como de personal académico, administrativo, atención psicológica. Entonces, por aquí nos viene, miren, aquí está incluso apoyo psicológico, cambio de horario de clases, de horario laboral. Por aquí también está esto, y bueno, ya al final nada más ustedes lo registran, se envía y llega, digamos, al buzón que atiende la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias, que le toca llevar a cabo estos procesos de investigación respecto a estas presuntas violaciones a estos derechos humanos y universitarios, y ya les tocará pues también pues ahí trabajar todo lo que refiere a fin de poder llegar a un, digamos, procedimiento sancionatorio para la persona. La Defensoría no es quien impone la sanción, también esto quiero un poquito comentarlo, sino más bien es algo que le corresponde a la entidad a la cual pertenece o a la cual está adscrita la persona que generó este tipo de violencias. Pero bueno, aquí me interesaba que ustedes conocieran este espacio. Aquí incluso también está el protocolo. Bueno, aquí está el protocolo. Aquí ustedes le dan aquí clic y ahí, ay, no es cierto, ahí todavía falta actualizarlo. Más bien, en la página principal, andamos también todavía actualizando esta página, pero en la página principal de la Defensoría, abre el protocolo y miren, tiene que ser que aparece, incluso los colores van a identificarlo luego. Este protocolo universitario, y por eso vean aquí, PASE, para la prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y el acoso sexual y la violencia de género. Entonces, ahí está también. Son para ustedes, para toda la comunidad universitaria, y pues la invitación es a que puedan pues conocerlos, leerlos, y que si en algún momento se encuentran en alguna de estas circunstancias, que esperaría yo que no fuera así, pues ustedes saben que ya hay esta instancia que les va a acompañar también en este tipo de procesos, que no van a estar solas, y que les van a dar no solo la atención jurídica, sino también psicológica incluso, y de manera gratuita también. Entonces, pues, no sé si alguien de ustedes quisiera comentar, preguntar algo con toda confianza, pues, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias. No hay preguntas, nos dejaron inéditos. No, pues agradecer muchísimo su participación, su disposición, su tiempo, y pues también ya ahorita es el cierre de esta jornada, pero que claro, o sea, no queda en esta jornada. Creo que esto va a trascender y va a ir caminando muchísimo más, ¿no? También pues agradecer completamente a la doctora Jessica, que fue organizadora de esta jornada, también la maestra Lulu, que pues por ahí se tuvo que retirar, pero también, la verdad, excelentes docentes, excelentes personas y excelentes mujeres. Y pues ahora sí que ellas nos han abierto muchos caminos, y mi completo agradecimiento para ellas, para ustedes en la Defensoría. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es que nuestra secretaria general, la doctora Erika, nos va a ayudar con el cierre de esta primera jornada de enfermería para conmemorar el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces, adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias, Rox. Maestra Beatriz Aguilera, le agradecemos de verdad muchísimo el tiempo, estas reflexiones que nos deja, y finalmente pues son ahí piedritas que empezamos ya a romper dentro de la universidad. Finalmente creo que es una muy buena apertura el que tengamos este tipo de conversatorios dentro de la institución, pues para abrir los ojos
como trabajadores, como estudiantes, y pues bueno, finalmente eso pues nos va a ir generando y rompiendo esas piedritas y piedrotas que podamos estar encontrándonos en el camino en esta cuestión del trabajo, en la investigación, en cualquier tipo de trabajo, no necesariamente en la parte investigativa. Le agradecemos mucho, maestra. Me voy a permitir compartirle la constancia. Déjenme pongo acá para compartir. ¿Me pueden pasar la sesión, compañeritos, por favor? Rox, no sé si tú la tengas o no sé quién tenga la sesión. Ay, Que me permita bueno, yo compartir la pantalla. servicio de videoconferencia, si nos puede apoyar, por favor, en darle control a la doctora Erika. A ver, aquí tengo un... Voy. Ok, me dijeron que sí puedo. Déjenme ver ahora aquí donde le pico. Aquí está, ya me aparece. Muchas gracias. 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 Bueno, maestra, pues aquí le compartí la constancia, que pues se la estaremos haciendo llegar por ahí a su correo electrónico. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento a la maestra Beatriz Aguilera Gallegos por haber participado en el conversatorio Retos que enfrentan las mujeres en los espacios universitarios, dentro del marco de la primera jornada de enfermería, en específico pues del Día Internacional de la Mujer y la Niña, que hemos estado pues trabajando estas actividades para hacer pie en este tipo de eventos que necesitan darle realce para la mujer. Entonces, está la rúbrica de nuestro director, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, y de su servidora, Erika Torres Hernández, y reiterarle nuestro agradecimiento, maestra, por su participación, su tiempo y sobre todo por las reflexiones que nos deja en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ay, por ahí. Al contrario, felicitarles también por estas jornadas tan importantes e interesantes. Así es. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los participantes y desearles que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana. Muchísimas gracias también al servicio de videoconferencias, Rox, gracias, y pues a las maestras que también encabezaron este encuentro que tuvimos el día de hoy. Sí. Y nada más los invitamos, por último aviso, los invitamos, vamos a estar haciendo otra jornada, pero ahora para conmemorar el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, para que estén atentos, por ahí pues va a haber charlas, pláticas, conversatorios, y pues también organizado por la facultad. Y pues ahora sí que muchísimas gracias por su participación, por estar aquí presentes, y pues les mando un abrazo a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Abrazos y bonita tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Bonita tarde a todos. Bye, bye. Gracias, Rox. Hasta luego. Bye.